The truth is that if we don't repent, we don't change. Pero la verdad es que si no nos arrepentimos y no cambiamos, If we don't change, we don't get transformed. si no somos cambiados, no somos transformados. And if we are not transformed, we will never be the new wineskin that the Lord needs for the new wine. Y si no somos transformados, nunca vamos a lograr ser el nuevo odre que el Señor necesita para depositar su vino nuevo. So I hope that you listen to this word with openness in your heart, Así que espero que escuchen esta palabra abiertos de corazón and with humility before the Lord. y con humildad delante del Señor. So we read in Matthew the first instance, Leímos en Mateo la primera instancia, but now let's turn to Luke chapter 24 pero ahora vamos a Lucas capítulo 24 and verse 46. y verso 46. And it says, "Then he," that is the Lord Jesus, Dice, entonces él, y se refiere al Señor Jesús, he said to them, él les dijo, "Thus it is written, and thus it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead the third day." esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, And that repentance and remissions of sins should be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem. en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Amen. So we have repentance for the kingdom of heaven in the beginning, in chapter 4 of Matthew. Así que tenemos el arrepentimiento para el reino de los cielos en el capítulo 4 de Mateo. And we also have this instruction, one of the last instructions given by the Lord to his disciples. Y lo tenemos también aquí, una de las últimas instrucciones dadas por el Señor a sus discípulos. Where we also see that it is necessary to preach repentance. Así que vemos que es necesario el predicar el arrepentimiento. We don't want to keep the people in a cycle of sin, repentance, sin, repentance, sin, repentance. No queremos mantener al pueblo, que el pueblo se mantenga en un ciclo de arrepentimiento, pecado, arrepentimiento, pecado. But we do want repentance. We do need it. Pero sí queremos buscar el arrepentimiento, lo necesitamos. Because in order for you to enter the kingdom of heaven, you need first to repent. Porque para que tú puedas entrar al reino de los cielos, es necesario primero que te arrepientas. Amen? Amén. All right. So in the Bible, both in the Old Testament and New Testament speak about repentance. En la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se habla del arrepentimiento. And you can see repentance in different levels. Y podemos ver el arrepentimiento en diferentes niveles. So in the Old Testament, we have this Hebrew word, nakam. En el Antiguo Testamento tenemos esta palabra en hebreo que es nakam. And nakam literally means repentance. Nakam literalmente significa arrepentimiento. And it means to be sorry, to repent, to regret. Significa estar arrepentido, arrepentirse de algo y tener regret, Es como lamentarse. lamentarse por algo. If you see the image that I have here Y si ustedes ven la imagen que tengo aquí of this beautiful dog, de este perrito tan bonito, if you could see his thoughts, si ustedes pudieran ver sus pensamientos, what would you say he's thinking? ¿qué dirían ustedes que este perrito está pensando? Think for a moment. Piensen un momento. I see this image and I feel like he did something to his owner. Yo veo esta imagen y pienso que él le hizo algo a su dueño. I think that this dog, he went to the food deposit and he was hungry and threw it down. Yo pienso que este perrito fue al basurero y tiró la basura And he made a mess. y hizo un cochinero. And now his owner said, "You bad dog." Y ahora su dueño le dijo, tú perro. So Loco. he feels bad. Así que él se siente mal.
Are you following me? ¿Me están siguiendo? Are you looking at the image now? ¿Están viendo la imagen? So this word, nakam, Así que esta palabra, nakam, it often refers to panting, sighing, and groaning. se refiere a el jadear. Like doing this. Es como esta expresión cuando haces así. So it speaks about a repentance in the realm of the soul. Así que hablamos de arrepentimiento en el ámbito del alma. There's an emotion connected to that repentance. Y hay una emoción conectada a ese arrepentimiento. There are circumstances, things that happen that cause a strong emotion in the person that repents. Y hay circunstancias que pasaron que causan una emoción fuerte en esa persona que se arrepiente. But this word is also used often when God relents or when God changes his mind in his dealings with men. Pero esta palabra también es usada cuando el Señor, cuando Dios cambia de parecer en sus tratos con el hombre. You know that the purpose of God remains the same forever, right? Sabemos que el propósito de Dios es el mismo desde siempre y para siempre. The purpose of God has been the same since the beginning of creation until now. El propósito de Dios ha sido el mismo desde el principio de la creación hasta ahora. It has never changed. Nunca ha cambiado. So God doesn't repent of his purposes and his plans. Así que Dios no se arrepiente de sus propósitos o de sus planes. But you can see, for instance, in Genesis chapter 6, Pero lo podemos ver, por ejemplo, en Génesis capítulo 6, that the word says that God repented. que la palabra dice que Dios se arrepintió. I don't remember if it's Genesis 6 or... Yeah, it's Genesis 6, verse 6. Es Génesis capítulo 6, versículo 6. And it says, "And the Lord was sorry Dice, el Señor se lamentó. that he had made man on earth, Lamentó haber hecho al ser humano en la tierra and he was grieved in his heart." y le dolió en el corazón. In other translations, it says that the Lord was repented. Y en otras traducciones dice que el Señor se arrepintió. But it is a repentance in the realm of the soul. Pero es un arrepentimiento en el ámbito del alma. It is a repentance about that feeling, you feel bad of something that happened. Es un arrepentimiento en el sentido de que te sientes mal porque algo sucedió. So man's response to God evokes strong emotions from God. Así que la respuesta del hombre a Dios evoca o trae consigo una respuesta de Dios, emocional de Dios. If God responds, if man responds to God just the way that God is expecting, he's going to have a strong emotion of pleasure, satisfaction. Si el hombre le responde a Dios de la forma en la que Dios está esperando, Dios va a tener esta sensación de placer, de contentamiento fuerte. But in the opposite way, Pero de la forma opuesta, if God responds to God, if man responds to God in disobedience or rejecting his word, si el hombre le responde a Dios en desobediencia o rechazando su palabra, it also causes emotions in God, causing him to repent. también causa emociones en Dios que le causan a Dios arrepentirse. Amen. Amén. So this repentance is in the realm of the soul. Así que este arrepentimiento ocurre en el ámbito del alma. Imagine, for instance, when God took the children of Israel out from Egypt. Imagínense, por ejemplo, cuando Dios sacó de Egipto a los hijos de Israel. And at some point, they desired to go back to Egypt. Y en un momento ellos desearon regresar a Egipto. So that response of man causes an emotion in God. Así que esa respuesta del hombre causó una emoción en Dios. Amen. Amén. All right, let's see the next word. This is also in the Old Testament, and it is a Hebrew word called shub. Vamos a ver la siguiente palabra que también está en el Antiguo Testamento. Es una palabra hebrea que dice shub. And that word means literally to return.
Y esa palabra quiere decir literalmente regresar. So you can see here the image that I chose for this. Así que pueden ver aquí la imagen que elegí para esta. This is a transit signal indicating a U-turn. Y esta es una señal de tránsito que significa una vuelta en U. It is like if you are driving by Orange Es como si tú estás manejando por la calle Orange and you are going to the beach, rumbo a la playa, but you forgot your shade, pero se te olvidó tu sombrilla or you forgot your cooler, o se te olvidó tu hielera and you have to turn around, do a U-turn on Orange and go back. y tienes que hacer una U y regresarte a tu casa. It is a change of direction. Es un cambio de dirección. So this word is often used in the Old Testament. Esta palabra se usa frecuentemente en el Antiguo Testamento. When God was saying to the people of Israel, like in Joel, for instance, Cuando Dios le hablaba a su pueblo, al pueblo de Israel, por ejemplo en Joel, and he says, "Turn you even unto me." y les dice, voltéense a mí. Let's turn there. De hecho, vamos a leerlo. It is in Joel chapter 2, Está en Joel, capítulo 2, verse 12. verso 12. And it says, "Turn to me with all your heart." Dice, ahora bien afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón. Is there any one of you who likes driving fast? ¿Hay alguno de ustedes aquí que les guste conducir rápido? Do you like driving fastly? No, I'm actually known for driving slow. Yeah, me too. So, yeah, but I have witnessed some among the family that like driving fast. Yo he sido testigos de algunos en la familia que son conocidos por, manejar, conducir rápido. I have seen the angel of the Lord chasing after your car, trying to protect you. Y he visto al ángel del Señor atrás del carro tratando de protegerlo. But imagine that you are one of those drivers. Pero imagínense que usted es uno de esos conductores. And the Lord says, "Turn unto me with all your heart." Y el Señor le dice a usted, vuélvete a mí con todo tu corazón. And you do this. Y tú haces... You do like a drifting, no? Y haces como una dona. With all your heart you turn unto the Lord. Y con todo tu corazón te volteas, regresas al Señor. With all your heart, with everything in your mind, you change direction. Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, cambias de dirección. Amen. Amén. This is the word shub. Esta es la palabra shub. It means return. Significa regresar. See this scripture in Jeremiah 4:1 is the Lord is saying, "If you will return, O Israel." Esta palabra en Jeremías 4:1 dice, si tú regresares, oh Israel, return to me, regresa a mí. And if you will put away your abominations, y si tú echas fuera tus abominaciones, out of my sight, fuera de mi vista, then you shall not be moved. Entonces no serás movido. The Lord was warning his people because if they continued going in the same direction, el Señor estaba advirtiendo a su pueblo porque si ellos continuasen yendo en la misma dirección, then the correction of the Lord will come. Entonces la corrección del Señor iba a venir. And they will be moved into captivity to Babylon. Y ellos serían movidos a cautividad en Babilonia. So can you imagine the people of Israel? In Israel, they were owners of their own possessions and lands. Así que si ustedes lo piensan, el pueblo de Israel, en Israel, eran los dueños de sus tierras. And the Lord was saying to them, return to me. Y el Señor les decía, regresen a mí. If you return to me, you will not be moved. Si ustedes regresan a mí, no serán movidos. But they didn't return to the Lord, so they were moved to captivity to Babylon. Pero ellos no regresaron al Señor, entonces fueron movidos a la cautividad. Amen. En Babilonia, amén. So this word return is an outward expression of an inner change. Así que esta palabra es una expresión exterior de un cambio interior. Something has happened in your mind, something has happened in your heart.
Algo ha sucedido en tu mente, algo ha sucedido en tu corazón that made you turn your direction. que te hizo cambiar de dirección. Like in the first example, you remembered that you needed the umbrella and you returned. Como en el primer ejemplo que di, tú ibas a la playa y te acordaste que se te olvidó la sombrilla y regresaste. What happened inwardly? ¿Qué es lo que sucedió interiormente? A thought, you reminded something. Un pensamiento, fuiste recordado de algo. But what was the outward expression? Pero ¿cuál fue la expresión exterior? A U-turn. Un cambio de dirección, una U. And so both things are needed. Así que las dos cosas son necesarias. The first one that we saw is an emotion. Remember of the dog. Lo primero, la primera palabra que vimos era una emoción, acuérdense del perrito. But the second one is a result of that emotion. Pero la segunda palabra es un resultado de esa emoción. There is a change as a result of that emotion. Hay un cambio como resultado de esa emoción. Now, in the New Testament, Ahora, en el Nuevo Testamento there are also some different words también hay algunas palabras diferentes to express different kinds of repentance. para expresar diferentes tipos de arrepentimiento. This one, it is the Greek word epistrepho, Esta es la palabra de origen griego, epistrefo, that means also to turn or return. que también significa para regresar o cambiar. It is like the Hebrew word that we just saw, shub. Es parecida a la palabra hebrea que acabamos de ver, shub. And it is to return to God from the ways of sin. Y es regresar a Dios de los caminos de pecado. Just like that example of the U-turn. Así como ese ejemplo de la vuelta en U. You are walking in sin, you are walking in ignorance. Tú estás caminando en pecado, estás caminando en ignorancia. But when you hear the word, Pero cuando escuchas la palabra, when the word is given to you, there is something causing you to change direction. y cuando la palabra te es dada, te causa que cambies dirección. In Luke 1:16, we see this word En Lucas 1:16 vemos esta palabra. when the Lord is speaking about John the Baptist, Cuando el Señor está hablando de Juan el Bautista and that he will send John the Baptist in the spirit of Elijah. y que Juan el Bautista vendría con el espíritu de Elías. And it says, he will turn many to the children of Israel to the Lord their God. Él va a cambiar a muchos de los hijos de Israel al Señor. He will also go before him in the spirit and power of Elijah Y él irá con el espíritu y el poder de Elías to turn the hearts of the fathers to the children. para cambiar los corazones de los padres a los hijos. That is to change the direction. Eso significa cambiar la dirección. And the disobedient to the wisdom of the just. Y la desobediencia a la sabiduría del justo. To make ready a people prepared for the Lord. Para hacer listos a gente preparada para el Señor. So if we are preparing a people for the Lord, Así que si estamos preparando un pueblo o estamos preparando a gente para el Señor, there must be repentance. debe haber arrepentimiento. There must be that turning of the heart. Debe haber ese cambio de corazón. There cannot only be just the thoughts of repentance. No solamente, no es suficiente con tener solamente los pensamientos acerca de Or arrepentimiento the thoughts of lamentation. o los pensamientos de lamentación. As a result of the thoughts, there must be an outward expression, something external that reflects. Como resultado de los pensamientos debe haber algo externo, algo exterior en nosotros que refleje ese arrepentimiento. And this is the type of turning around which the Spirit of God can rightly call conversion. Y este es el tipo de cambio en el que el Espíritu del Señor puede llamarlo una conversión. This is the type of conversion that the Lord is seeking from us. Este es el tipo de conversión, de cambio que el Señor está buscando de nosotros. The next word that we can see in the New Testament is the Greek word also, metamelomai. La otra palabra que podemos ver en el Nuevo Testamento es la palabra griega metamelomai.
And it means to regret and to repent. Significa arrepentirse. So this is also in the realm of the soul. Y esto también habla en el ámbito del alma. But you see, let's turn to Matthew 27, verses 3 to 8. Vamos a verlo en Mateo 27, versículo del 3 al 8. Because this type of repentance affects the soul, Porque este tipo de arrepentimiento afecta el alma, but it doesn't translate into a change of conduct. pero no se traduce a un cambio de conducta. And the best example that we have is that of Judas. Y el mejor ejemplo que tenemos es el de Judas. And it says, then Judas, his betrayer, Dice, cuando Judas, el que lo había traicionado, seeing that he had been condemned, was remorseful and brought back the 30 pieces of silver to the chief priests and elders. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los líderes religiosos. The word here is remorse. La palabra aquí es arrepentimiento. Es culpa, remordimiento. You see, it is a feeling. Have you ever felt remorse? ¿Ustedes alguna vez han sentido remordimiento? Es un sentimiento. But let's see what happened to Judas. Pero vamos a ver qué le sucedió a Judas. He said, I have sinned by betraying innocent blood. Él dijo, he pecado porque he entregado a la muerte a un inocente. And they said, what is that to us? You see to it. Y ellos le dijeron, ¿y eso a nosotros qué nos importa? Then he threw down the pieces of silver in the temple and departed and went and hanged himself. Versículo 5 dice, entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de ahí, luego fue y se ahorcó. So, what was the fruit of this repentance? Así que, ¿cuál fue el fruto de este arrepentimiento? He went and committed suicide. Él fue y cometió suicidio. It was not a good fruit. No fue un buen fruto. You see what I mean? So there is this feeling in the soul. It is very profound. ¿Entienden lo que quiero decir? Hay este sentimiento en el alma que es muy profundo. It is a sorrow. Es como un lamento. But it is only fear for the consequences of what you have done. Pero esto es solamente temor por las consecuencias de lo que has hecho. Have you ever felt that, like you notice that you did something wrong and you fear, you know that something's gonna happen? ¿Han sentido eso? Que ustedes saben que han hecho algo malo y tienen miedo de lo que puede traer como consecuencia. I'm gonna tell you a story that I'm not very proud of. Les voy a contar una historia de la cual no estoy muy orgulloso. When I was in high school, it was a public high school, so they didn't have AC. Cuando yo estaba en la preparatoria, era una preparatoria pública, entonces no había aire acondicionado. Okay, guys, I didn't know the Lord, okay? No, a ver, y que quede claro, yo no conocía al Señor todavía. So this is not a good example to follow. Así que no es un buen ejemplo para seguir. It is just a good example to let you know that I felt remorseful. Es un buen ejemplo solamente para mostrarles que yo sentí el remordimiento. I felt the sorrow for the consequences. Sentí el lamento de las consecuencias. So it was like early January. It was very cold. Estábamos en enero y hacía mucho frío. It was early in the morning. It was before 7. Y era temprano en la mañana, antes de las 7. So I started a fire inside the classroom. Así que comencé una fogata adentro del salón de clases. With some papers that were there. Con algunos papeles que había por ahí. And suddenly the whole classroom was filled with the smoke. Y entonces de repente todo el salón se empezó a llenar de humo. When I first started it, I never thought of the consequences. Y cuando yo comencé la fogata, ni pensé en las consecuencias. But when I see the room full of smoke, pero cuando empecé a ver el salón de clases lleno de humo, man, I felt so afraid. Tuve tanto miedo. I was full of fear. Estuve lleno de temor.
Because I said, oh my God, oh the teacher is gonna come. Porque dije, híjole, va a venir el maestro And I'm the only one here, so I cannot blame anyone y else. soy el único aquí, así que no le puedo echar la culpa a nadie más. And they are gonna take away the scholarship from me. Me van a quitar la beca. So I started to measure the consequences Así of que yo what I had done. empecé a medir las consecuencias de lo que había hecho. So this type of repentance is only fear for what might happen when you do bad things. Así que este tipo de arrepentimiento es solamente temor de lo que puede suceder como consecuencia. But the Lord is not just seeking for the Lord is not seeking for you to fear of the consequences, Pero el Señor no está buscando que tú tengas temor de las consecuencias, but rather that you repent to come into a better relationship to Him. sino que te arrepientas para llegar a tener una mejor relación con Él. That's a different story. Es una historia diferente. The next word that we see in the New Testament is the word metanoia. La siguiente palabra que vemos en el Nuevo Testamento es la palabra metanoia. And that's the one that we read in Matthew 4:17. Y esa es la palabra que leímos en Mateo 4:17. When the Lord said, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." Cuando el Señor dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca. He used that word metanoia. El Señor usó esa palabra metanoia. And it literally means to change one's mind. Y literalmente significa cambiar la mente. If you can see the image that I have here in the slide, something is happening in the brain of that person. Y si ustedes ven la imagen que tengo aquí en la diapositiva, literalmente está pasando algo en el cerebro, en la mente de esa persona. There is some trash there inside the mind, Hay alguna basura ahí en la mente and there's a cleaning process happening. y hay un proceso de limpieza. Somebody is gathering the trash, Alguien está juntando la basura, putting it in a bag and taking it out. la está poniendo en una bolsa y para echarla afuera. But, so the word metanoia means to change one's mind, Así que la palabra metanoia significa cambiar la mente. or also to have another mind. O también significa tener una mente diferente. It means to change the opinion of heart regarding sin. Y cambiar la opinión del corazón en lo que concierne al pecado. So this metanoia is a transformation also of the heart and the way that you think. Así que esta metanoia es una transformación del corazón también en la forma en la que piensas. Because I assume that you have heard very often, Porque yo asumo que usted ha escuchado muy a menudo like, I do this, but there's nothing wrong with it. a alguien decir, bueno, yo hago esto, pero no tiene nada de malo. So they think that sin is not really bad. Así que estas personas piensan que el pecado realmente no es tan malo. Have you ever said that? Think for yourself. Y tome un momento para pensar por usted mismo. ¿Usted alguna vez ha dicho eso? Have you ever been corrected and then you said, but there's nothing wrong with what I'm doing? ¿Alguna vez usted ha sido corregido, pero después internamente piensa, no hay nada malo en lo que hice? And you can even obey an instruction that is given to you, Y tú aún puedes obedecer una instrucción que te es dada, but your heart has not changed toward that. Your opinion has not changed. pero tu corazón y tu opinión al respecto de eso no ha sido cambiado. So this repentance is a transformation of your heart, even your opinion towards something. Así que este arrepentimiento es una transformación de tu corazón y aún de tu opinión al respecto de algo. And this is the repentance that the Lord is seeking for. Y este es el tipo de arrepentimiento que el Señor está buscando. When he said, repent for the kingdom of heaven is at hand. Cuando Él dice, arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca. Brethren, if we came here to this place, Hermanos, si nosotros ya vinimos a este lugar, it is because we are seeking the manifestation of the kingdom of God. es porque estamos buscando la manifestación del reino de Dios. But if we just come and we remain the same, Pero si venimos y seguimos siendo los mismos, we're not going to see that.
No vamos a ver eso. Or maybe we see it from afar. O tal vez lo veremos desde lejos. But if we want to see the kingdom of heaven manifested through us, Pero si queremos ver el reino de los cielos manifestado por medio de nosotros, metanoia needs to happen inside of us. metanoia debe suceder dentro de nosotros. Amen. Amén. So, even though, like, metanoia is a connection Metanoia es una conexión between the first one that we saw, that it was epistrepho or something like that, entre la primera palabra que vimos, que era epistrefo o algo así, and the other one that is metamelomai. y la otra que era metamelomai. It is a connection because one involves the feeling Es una conexión porque una concierne a los sentimientos and the other one is an outward expression. y la otra es una expresión exterior. But the connection is that something has happened in your feelings, Pero la conexión es que algo ya ha sucedido en tus sentimientos and as a result, there's a change of heart and mind and soul. y como resultado hay un cambio de mente, de alma y de corazón. Amen. Amén. It is not enough just to feel regretful. It is not enough to fear for the consequences. No es suficiente con sentir remordimiento o tener miedo de las consecuencias. If there is not the good fruit of transformation. Si no hay el buen fruto de la transformación. Amen. Amén. This metanoia is more than apology. It is more than saying I'm sorry. Metanoia es más que pedir perdón, es más que decir me arrepiento. It is Disculpa. It is the acceptance of blame, Es el aceptar la culpa, but the deciding that you are gonna change the action. pero es el decidir que tú vas a cambiar tu acción. If the opportunity comes to do the same, Si la oportunidad viene para que tú hagas lo mismo de siempre, you will not do it again. no lo vas a volver a hacer. So we need to identify also Así que that es necesario identificar también that there is false repentance. que existe el falso arrepentimiento. Amen. Amen. The false repentance is only concerned about the consequences. El falso arrepentimiento solo está preocupado, solo se preocupa por las consecuencias. It is like in that example that I gave you of me there in the classroom. Es como ese ejemplo que les di en el salón de clases. If I was such a fool, Yo hice esa tontería. but I did repent. Pero sí me arrepentí. If I am in the same situation again, Y yo sé que si yo vuelvo a estar en la misma situación, if it's very cold si hace mucho frío and I'm there alone in the classroom, y yo estoy ahí solo en el salón de and clases, believe me that I will not do a fire again. créanme que no voy a encender una fogata otra vez. Something happened. It was not only fear for the consequences, but I also got maturity in my mind, maybe. Y no solamente es que tuve miedo por las consecuencias, pero también maduré en mi mente. Amen. Amén. Well, that's a full example, but it is to help you understand. Es un ejemplo sencillo, pero es para ayudarles a entender. So false repentance also can be a change in the conduct, but without a change in the heart. El falso arrepentimiento también puede ser un cambio en la conducta sin tener un cambio de corazón. Imagine in that example Imagínense en ese ejemplo that I was doing it just to be popular with my friends. que yo hice la fogata solamente para ser pues popular con mis amigos, ¿no? To make them have fun. Para que se divirtieran. And maybe I fear for the consequences and I say I won't do it again. Y tal vez yo tuve miedo por las consecuencias y dije, ok, ya no lo voy a volver a hacer. But in my heart, Pero en mi corazón, I still enjoy it. yo lo disfruté. And I still tell my friends how I did a fire at school. Y yo aún les digo a mis amigos cómo es que yo hice una fogata en la escuela. I never do it again, Nunca lo haría de nuevo, but there has not been a change in my heart. pero no ha habido un cambio en mi corazón. I still enjoy it. Yo todavía lo disfruto. I don't enjoy it, okay? O sea, es un ejemplo. En realidad no lo disfruto. But you see what I mean?
there can be a change of conduct without a change in the heart. Pero eso es lo que quiero explicar, que puede haber un cambio de conducta sin un cambio de corazón. You can only do the change and behave as you are expected just because you are told, but there's not the change inside of you in your character. Y puedes cambiar en la forma en la que te comportas porque te lo han dicho, pero no hay un cambio de carácter. And this type of repentance leads to death. Y este tipo de arrepentimiento lleva a la muerte. Let's turn to this scripture in 2 Corinthians 7:10. Vamos a esta escritura en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. And this is from the New Living Translation. Esta traducción es de la nueva versión viviente. And it says, "For the kind of sorrow God wants us to experience leads us away from sin." Dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. So God wants us to experience the sorrow that leads us away from sin. Así que Dios quiere que experimentemos la tristeza que nos aleja del pecado. And as a result, we will experience salvation. Y como resultado vamos a experimentar la salvación. But the worldly sorrow, which lacks repentance, results in spiritual death. Dilo otra vez. The worldly sorrow Pero la tristeza que es del mundo, tristeza del mundo, lacks repentance. que no tiene arrepentimiento, So there is the sorrow, but there is no the transformation of the mind. estamos viendo aquí que hay tristeza, pero sin transformación de la mente, It results in spiritual death. y esta tiene como resultado la muerte espiritual. Amen. Amén. You see, for example, we have Esau. Y si tenemos este ejemplo en la Biblia de Esaú, Do you remember that story? ¿se acuerdan de esa historia? Do you see my image here? Ven mi imagen a mi diapositiva. Do you like that? Esaú was eating pozole. So this is a Mexican dish called pozole. Este es un plato mexicano que se llama pozole. And it's delicious. Delicioso. But I just hope that you remember the story. Pero espero que recuerden la historia. Yeah. Let's turn there to Genesis 25, Vamos a Génesis 25, verse 29. versículo 29. And it tells us the story of Esau. Nos da la historia, leemos la historia de Esaú. And it says, "Now Jacob cooked a stew, and Esau came from the field, and he was weary. Dice, un día cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo. And it looks just as good as this pozole. Y ese guisado se veía tan delicioso como este pozole. And Esau said to Jacob, 'Please feed me with that same red stew, for I am weary.' Y Esaú le dijo a Jacob, dame de comer de ese guiso rojizo, porque estoy muy cansado. Verse 31, El verso 31. but Jacob said, 'Sell me your birthright as of this day.' Entonces él le contestó, véndeme primero tus derechos de hijo mayor, respondió Jacob. And Esau said, 'Look, I'm about to die. So what is this birthright to me?' Entonces Esaú contestó, me estoy muriendo de hambre, así que ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? So Esau, what really happened with Esau is that he didn't know God's ways. Y lo que realmente vemos que sucedió con Esaú es que él no conocía los caminos de Dios. He thought that birthright was just something to be presumptuous about. Y él pensaba que los derechos de como primogénito era solamente algo que servía para presumir. But he didn't know God's ways about it. Pero él no conocía los caminos, las formas de Dios al respecto. So he said, "This is worthless. And instead, a pozole, I'm going to eat it and I'm going to enjoy it." Así que dijo, esto no vale para nada, estos derechos de primogénito, así que por un pozole te los cambio y lo voy a disfrutar. And then we see 2 chapters later, Y entonces vemos 2 capítulos después, in Genesis 27:37, en Génesis 27:37,
And well, actually, in that whole chapter, De hecho, en todo el capítulo, it tells us the story when Jacob went before his father and asked him to bless him. esta nos da la historia de cómo Jacob fue con su padre y le pidió que lo bendijese. So Isaac blessed Jacob Así que Isaac bendijo a Jacob as the firstborn. como el primogénito. And then Esau comes and he realizes that Jacob has been blessed. Entonces Esaú viene y él se da cuenta que Jacob ha sido bendecido. And then it says, then Isaac answered and said to Esau, ¿Qué versículo? verse 37, indeed, I have made him your master, and all his brethren I have given to him as servants. With grain and wine I have sustained him. What shall I do now for you, my son? En el verso 37 dice, Isaac respondió, ya lo he puesto por señor tuyo, todos sus hermanos serán siervos suyos, lo he sustentado con trigo y con vino, ¿qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? Verse 38, Verso 38, and Esau said to his father, Have you only one blessing, my father? Bless me also, O my father. And Esau lifted up his voice and wept. pero Esaú insistió, ¿acaso tienes una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, y se echó a llorar. So you see Esau here in this scene lifting up his voice, crying. He was loud, weeping. Entonces vemos aquí a Esaú en esta historia levantando su voz, clamando, llorando. For something that had happened in the past. Por algo que había sucedido en el pasado. But his heart wasn't really transformed. Pero su corazón no había sido transformado. And his character was still the same. Y su carácter era el mismo. So this is speaking to us about false repentance. Así que esto nos habla a nosotros del falso arrepentimiento. It is temporary. Es temporario. It is a sorrow that you feel temporarily. Es una tristeza que tú sientes temporalmente. It is superficial. Es superficial. And it will lead you to backsliding and repeating it over and over again. Y te va a llevar a repetir, a caer otra vez en lo mismo, repetirlo una y otra vez. Amen. Amén. And that is that cycle that I was speaking about in the beginning. You sin and you ask for forgiveness and you are forgiven. Y ese es el ciclo del que yo ahora hablaba al principio. Cometes pecado, pides perdón y lo vuelves a hacer y otra vez y otra vez. You come before the Lord and you ask him to forgive you. Vienes delante del Señor y le pides que te perdone. And the Lord forgives you. Y el Señor te perdona. But then you have the chance again and you do it again. Pero después tienes la oportunidad de pecar otra vez y lo haces de nuevo. That is false repentance. Eso es falso arrepentimiento. And you know what happened with you, even though you are forgiven. ¿Y sabes qué sucede contigo aún cuando eres perdonado? And I'm telling you, you are forgiven indeed. Y se lo estoy diciendo a usted. Usted realmente sí es perdonado. But you never go forward in God. Pero nunca caminas hacia adelante en el camino de Dios. You are never able to go in the next dimension that God has for you. No serás capaz de entrar a la nueva dimensión que Dios tiene para ti. You are forgiven, Si eres perdonado, but that is not the whole purpose of God. pero ese no es todo el propósito completo de Dios. The whole purpose of God is not just about saving you from your sins. El propósito completo de Dios no es solamente salvarte a ti de tus pecados. God has a purpose. God has a need here in earth. God needs a people to do his work here in earth. Dios tiene un propósito y está buscando personas, gente que haga su obra en la tierra. But so long as you remain in that cycle, Pero mientras tú sigas en ese ciclo, you cannot be part of the purposes of God. no podrás ser parte de los propósitos de Dios. Amen. Amén. So let's see quickly what is true repentance. Así que vamos a ver qué es realmente el arrepentimiento verdadero.
It is a change of the heart towards sin. Es un cambio de corazón respecto al pecado. If you have the chance to do it again, you don't do it again. Y si tú tienes la oportunidad de pecar otra vez, no pecas otra vez. Because something has taken place in your heart and in your mind, Porque ya ha habido un cambio en tu corazón y en tu mente. and you have made a determination that you are not going to walk that way again. Y estás determinado a que ya no vas a caminar de esa forma de nuevo. If the chance comes again, you don't do it again. Y si la oportunidad de pecar viene a ti de nuevo, no lo haces. Amen. Amén. It is a change of the mind caused by God's word Es un cambio de mente causado por la palabra de Dios and a conviction of the Holy Spirit. y por la convicción que trae el Espíritu Santo. It is not not the conviction alone. No es la convicción sola. No es suficiente. There is a brokenness. Hay un quebrantamiento. There's brokenness in your heart. Hay quebrantamiento en tu corazón. It's like David when he repented. Es como David cuando él se arrepintió. And we're going to see in detail Psalm 51 later. Y But lo- you know that Psalm. Y lo vamos a ver en detalle en el Salmo 51. Ustedes ya lo conocen. But it is a repentance of the sin itself, not only of the consequences. Pero es un arrepentimiento del pecado en sí mismo, no solamente de las consecuencias. So you don't do it again, not because you fear of what might happen to you, Así que tú no pecas de nuevo por temor a lo que pueda sucederte. not just because of the fear, No solamente por el temor, but because something has taken place inside of you pero porque algo ha sucedido dentro de ti that makes you see sin as sin. que te hace ver el pecado como pecado. And you have a conviction about it. Y tienes una convicción, estás convencido de eso. Amen. Amén. This is a great example of repentance. Y este que vamos a ver en las diapositivas es un buen ejemplo de arrepentimiento. This is the story of King Josiah. Y esta es la historia del rey Josías. And if you can see the image there, Y si usted puede ver la imagen aquí, can you see what they are doing? pueden ustedes ver lo que están haciendo, lo que está sucediendo. There is a beautiful piece of art. Hay una estructura, arte en medio de ellos. It is a sculpture. Es una escultura. Yeah? If you are an artist and you appreciate art expressions, Y si usted es un artista y aprecia la expresión artística, like you would like to go to Rome maybe, or to Venice, or to Paris, a usted le gustaría ir a Roma o a Venecia o a París and see all these sculptures. y ver todas estas esculturas. But no, most of them are false gods. Pero la mayoría de ellas son dioses falsos. And there are gonna be some artists that say, "Oh, even though it's a false god, I don't want it to be destroyed because it's such a beautiful expression of art." Y aunque las personas que los hagan sepan que es un dios falso, no quieren que sea destruidas porque son una expresión hermosa de arte. So we see here that they had these beautiful expressions of art, Así que vemos aquí que ellos tenían esta expresión hermosa artística, but it was a false god. pero era un dios falso. And it says in 2 Chronicles 34:3, Y dice en 2 de Crónicas 34:3, it says, "In the 8th year of his reign, en el año 8º de su reinado, while he was still young," siendo aún muy joven, it means that Josiah was about 16 years. esto quiere decir que Josías tenía más o menos 16 años. Do we have someone in our family of 16 years? Tenemos Oh. alguien en nuestra familia que tenga 16 años. Nathan. Nathan, Who else? Sinaí. Sinaí, As young as them, así de joven como ellos. that was King Josiah. Así de joven era el rey Josías. And he began to seek the God of his father David. Pero él comenzó a buscar al Dios de su padre David. And in the 12th year, he began to purge Judah and Jerusalem. Y en el 12º año él comenzó a limpiar Judá y Jerusalén.
So it took him 4 years to understand God's heart. Así que a él le tomó 4 años para lograr entender el corazón de Dios. And he realized that these high places where sacrifices were offered were not pleasing to God. Y él entendió que esos lugares altos donde se ofrecían sacrificios no le agradaban a Dios. The wooden images were not pleasing to God. Las imágenes hechas de madera no le agradaban a Dios. Carved images, Las imágenes grabadas, the molded images. los moldes. So what did he do? Así que, ¿qué hizo él? He did not only feel sorrow in his heart. Así que él no solamente sintió tristeza en su corazón, He did not only think that it was bad, y no solamente fue que pensó que esto era malo, incorrecto, but he took action. pero tomó acción. He broke down the altars of Baal in his presence. Él rompió los altares de Baal en su presencia And the incense altars which were above them, y los altares de incienso que estaban sobre ellos. he cut them down. Los cortó He threw down the images of wood. y las imágenes de madera las echó abajo. So there was the two components together. Así que él estaba en estos dos componentes. The sorrow, the feeling that it was bad, but also the action to transform. La tristeza y el sentimiento de que esto era incorrecto, de que esto estaba mal, pero también vemos la acción para transformar. Amen. Amen. So this is a time for us, brethren. Así que este es un tiempo para nosotros, hermanos. It is not just about to give you this teaching. Y no se trata solamente de darles esta enseñanza. And it is not only so that you know what you're going to preach to the people. Y no solamente para que ustedes sepan lo que hay que predicarle al pueblo. We still need to repent. Nosotros aún debemos arrepentirnos. Amen. Amén. We still need repentance. Necesitamos el arrepentimiento. So we're going to stop here in terms of the teaching. Así que vamos a parar aquí en términos de la enseñanza. But as you know, we are gathering in smaller groups, discipleship groups. Pero como ustedes saben, estamos juntándonos en grupos pequeños de discipulado. And brethren, we're going to take action on the word. Y hermanos, vamos a tomar acción en esta palabra. So I'm going to suggest the leaders of each group Así que voy a sugerir que los líderes de cada grupo to take these 3 points for meditation and discussions. tomen estos tres puntos para meditar y para discutirlos. And brethren, let's open our hearts. Y hermanos, abramos nuestros corazones. Let's give God a chance to transform us. Démosle a Dios la oportunidad de transformarnos. So these 3 points for meditations are the following. Los 3 puntos para meditar son los siguientes, y si los podemos ver en la diapositiva. I'm gonna encourage for ice breaking, that somebody share a story from childhood or from their youth. Así que en este tiempo de discusión en cada grupo voy a sugerir esta forma de romper el hielo, en el que el punto número 1, alguien comparte una historia de su niñez o del pasado que exprese un falso arrepentimiento. That expresses false repentance. Que exprese falso arrepentimiento. Okay? ¿Ok? Punto número 1. Like I told you my story already. Como yo les conté mi historia ya. And number 2, Número 2. I would like somebody to share a testimony of true repentance. Y yo quiero que alguien comparta un testimonio de arrepentimiento verdadero. Something that you really repented of and how the Lord brought you to victory in that area. Que usted comparta algo de lo que usted se arrepintió y cómo el Señor le dio la victoria. Because as you share, that word has become alive in you. Porque mientras usted comparte, esa palabra se vuelve verdad en usted. And your brethren are gonna be edified by the true word, the word that is alive. Y los hermanos que le escuchen van a ser edificados por esa palabra que es viva. And number 3, Número 3. repentance is not only for sin, El arrepentimiento no es solo para pecado, but it is also for character flaws. pero también para fallas de carácter. So I would like
our brethren, each one of you, to identify an area of character Así que, hermanos, yo quisiera que cada uno de ustedes identificara una área del carácter that God is dealing with you, en la cual Dios está tratando con usted. and where you need to repentance. Y en esa área, ¿y cuál es esa área en la que usted necesita el arrepentimiento? And I'm gonna be real with you, and I'm gonna give you an example of what God is dealing with me. Y voy a ser honesto con ustedes y les voy a dar un ejemplo de un área en la que el Señor está tratando conmigo. God is dealing with me in the area of fear. Dios está tratando conmigo en el área del temor. And I believe that fear is not sin, Y yo creo que el temor no es pecado, but it is a flaw in my character. pero es una falla en mi carácter. When there are circumstances of uncertainty, Cuando hay circunstancias de incertidumbre, I often feel fear. yo muy a menudo siento temor. And God is dealing with me in that area. Y Dios está tratando conmigo en esa área. And I have to be much aware of it. Y yo tengo que estar alerta al respecto. And whenever that happens, I have to realize in that very moment, hey, this is what God is dealing with me. Y cuando eso sucede, yo tengo que darme cuenta rápido en ese momento. Hey, esto es lo que Dios está tratando conmigo. And I have to confront my feelings and my Y character tengo que confrontar mis sentimientos y mi carácter. with the use of the word and with the help of the Spirit of God, Con el uso de la palabra o con la ayuda del Espíritu de Dios. and casting out that fear. Y echar fuera ese temor. And so I am encouraging you that you open yourself and you can share what area of character God is dealing with you in this season. Así que les animo a que se abran, sean abiertos y compartan cuáles son esas cosas en las que el Señor está tratando con ustedes en esta estación, en esta temporada. And I can assure you Y les aseguro that as you share, there's going to be a word given from God. que mientras usted comparte eso, va a haber una palabra de Dios, There's going to be an exhortation. va a haber una exhortación, There's going to be a deliverance from the Spirit of God, va a haber una libertad del Espíritu de Dios, because you are confronting an enemy. porque usted está confrontando un enemigo. But now you will not be confronting it by yourself. Pero ahora usted no lo va a estar confrontando por sí solo, You will be doing it in the midst of family with the help of one another. sino como una familia con la ayuda de los otros. Amen. Amén. All right, brethren. Well, this is this has been the session for today, Bueno, hermanos, esta ha sido la sesión de hoy. and this is again Discipleship Series 1 Esta es la lección del discipulado de la serie número 1, by Apostle John Boney, hecha por el apóstol John Boney, and the title is Repentance. y el título es Arrepentimiento. I'm very glad for the opportunity that I have been given to share this word with you. Estoy muy agradecido, muy contento con la oportunidad que me ha sido dada de compartir esto con ustedes. May the Lord bless you, Que el Señor les bendiga and may this word continue to minister to you. y que esta palabra continúe ministrándoles. Father, we praise you Padre, te adoramos, and we glorify you. te glorificamos. We want to be that people that is transformed. Queremos ser ese pueblo que es transformado. Father, I don't want to stay in the same place. Padre, no quiero quedarme en el mismo lugar. And I really don't want to be walking in cycles. Y realmente no quiero seguir caminando en ciclos, In circles. en círculos. I really want to move forward in you, Father. Quiero caminar hacia adelante en ti, Padre. I want to grow trusting in you. Quiero crecer confiando en ti. I want to move forward in you, Father. Quiero caminar hacia adelante en ti, Padre. And Father, I ask you for each one of my brothers and sisters, Y Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas, young and younger, los jóvenes, that may your spirit bring conviction que tu espíritu traiga convicción of the things that you are dealing in each one. acerca de esas cosas con las que tú estás tratando con cada uno.
We ask you in the name of the Lord Jesus. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. We want your kingdom to come. Queremos que tu reino venga. We want your kingdom to be fully manifested in the midst of Y us. queremos que tu reino sea completamente manifestado en medio de nosotros. Thank you, Father. Gracias, Padre. Amen. Amén. The Lord bless you, brethren. El Thank you. Señor les bendiga, hermanos. Gracias. Okay, so the question was, is true repentance something that God does in me, which means that I just have to wait on Him? Así que la pregunta ¿es el arrepentimiento verdadero algo que Dios hace en mí, lo que significa que yo solamente debo esperar en Él? Or do I have a responsibility to respond? ¿O será que yo tengo la responsabilidad de responder In obedience to God. en obediencia a Dios? You can see from the scriptures Podemos ver en la Escritura that God is calling His people to repentance. que Dios le llama a su pueblo al arrepentimiento. So there is a response that you have to do. Así que sí hay una respuesta que debe de venir de nosotros. There, we see in the book of Jonah, for example, Lo vemos, por ejemplo, en el libro de Jonás, that God said through Jonah, que Dios habló por medio de Jonás. He said, in 40 days Nineveh will be destroyed. Él dijo, en 40 días Nínive será destruida. And that was a warning from the Lord. Y esa fue una advertencia del Señor. And it is funny because Nineveh is not part of Israel. Y es gracioso, es chistoso, porque en realidad Nínive no es parte de Israel. It was actually one of the biggest cities of Assyria. De hecho, es una de las ciudades más grandes de Asiria, One of the greatest enemies of the people of God. quienes eran uno de los grandes enemigos del pueblo de Dios. You can see in the story of Israel that often the army of the Assyrians will come to invade Israel. Y pueden verlo en la palabra, en la historia, que los ejércitos de los asirios venían a menudo a invadir Israel. So there was often war between Israel and Assyria. Así que siempre había guerra entre Asiria e Israel. And Nineveh was the main city of that civilization. Y Nínive era la ciudad principal de Asiria. And God said through the prophet Jonah, Y Dios dijo por medio del profeta Jonás, 40 days from now, God is going to destroy Nineveh. en 40 días Dios va a destruir Nínive. And what happened? ¿Y qué sucedió? The king responded, El rey respondió and he commanded the whole people, y él le ordenó a todo el pueblo, even the animals, aún a los animales, not to eat or drink for 3 days. que no comieran y no comieran por 3 días. So he repented, Así que él se arrepintió and they cried out to God. y clamaron a Dios. I really don't understand how they cried out to God, even having other gods. Y yo realmente no entiendo cómo es que clamaron a Dios aún teniendo otros dioses. But they cried out to God, and they turned in repentance by fasting. Pero clamaron a Dios y cambiaron, hicieron un cambio al ayunar. And God changed His mind about what was going to happen to Nineveh. Y Dios cambió su forma de pensar acerca de lo que le iba a suceder a Nínive. There was a response from men Hubo una respuesta del hombre that made God to change His mind. que hizo que Dios cambiara su forma de pensar. So first, there has to be that response within you. Así que primero debe haber esa respuesta que viene de dentro de ti. It is the acknowledging that something is wrong within you, Es el primero reconocer que hay algo mal en ti and that you need that transformation. y que tú necesitas esa transformación. It is your turning to God for help. Y es el volverte a Dios para que te ayude. And we will see in the next session Y lo vamos a ver esto en la próxima sesión. that sin is also a gift from God. Que el pecado es un regalo de Dios. I mean that repentance is a gift from God. Perdón. Que el arrepentimiento es un regalo de Dios. So there is an aspect of repentance that you need to respond to Así God. que sí hay un aspecto del arrepentimiento en el que tú necesitas responderle a Dios.
You need to lament before God. Necesitas lamentarte delante de Dios. But as a response, God gives you Pero that como- fullness of repentance. Pero como respuesta, Dios te da esa plenitud de arrepentimiento. So it is a work both between you and God, Así que es un trabajo de los dos, entre tú y Dios, because you allow Him to bring that transformation of your mind. porque tú le estás permitiendo a Él que traiga esta transformación de tu mente. But first, you have to respond. Pero primero tú debes responder. God will not invade your mind if you don't allow Him to. Dios no va a invadir, no puede invadir tu mente si tú no se lo permites. God will not change or transform you if you are not seeking to be transformed. Dios no te va a cambiar o no te va a transformar si tú no estás buscando ser transformado. So as we see in the people of Nineveh, they responded to God in a way that maybe even Israel did not respond. Y como lo vemos en la historia del pueblo de Nínive, ellos le respondieron a Dios de una forma que tal vez ni siquiera el pueblo de Israel lo había hecho. 3 days fasting. 3 días de ayuno. That's I really called repentance. Y a eso yo realmente le llamo arrepentimiento. And God responded to that. Y Dios respondió a eso. Amen. Amén.